política e ideológica del ser humano. Libertad que le permite a cada trabajador crecer y desarrollarse a plenitud como un ente que participa día a día en una sociedad compleja, multicultural y totalmente informada. Todos los aquí presentes sabemos perfectamente que el corporativismo solo existe en teoría. Asimismo, es importante recalcar que los trabajadores de Sonora hacemos de la solidaridad la mejor herramienta para compartir experiencias y conocer de cerca a organizaciones gremiales que han sido ejemplo de lucha, tenacidad y resistencia. Ejemplo que ha servido para que las nuevas generaciones de sindicalistas aprueben su convicción y sigan construyendo, desde la lucha clasista, mejores condiciones de vida para las familias de los trabajadores. Es por ello que desde hace 11 años el Consejo Sindical y Social Permanente del Estado de Sonora es y seguirá siendo el espacio en donde todos los trabajadores, desde la visión que sea, nos demos cita para hablar de la defensa de nuestro derecho al salario bien remunerado, a la salud, la seguridad en nuestros centros de trabajo, a vivienda digna, la mejora continua del nivel de vida y sobre todo una jubilación digna y decorosa a la que todos aspiramos. Por eso quiero hacer un espacio para reconocer que hace 11 años un hombre con una visión plural, democrática tuvo la idea de conformar este consejo. Y me refiero al maestro Enrique Carrera Vega, a quien hoy le pido un fuerte aplauso. Maestro Enrique es un formador de varias generaciones de sindicalistas. Hemos aprendido mucho de las grandes luchas sociales que ha emprendido el maestro Carrera. Es por eso que para el Consejo Sindical y Social Permanente, el maestro Carrera representa un recurso humano imprescindible para esta tarea. Compañeras, compañeros, la riqueza de este ejercicio unitario de la clase trabajadora sonorense es sin duda la capacidad de razonamiento plural que nos permite ver con claridad y con preocupación que el sistema económico implementado por la clase gobernante en México tiene el objetivo de levantar los salarios, reducir las pensiones, privatizar los bienes públicos, así como generalizar el empleo a tiempo parcial y con ello abolir la negociación y los convenios colectivos. El gran motor que nos mueve para estar reunidos en este foro de participación ciudadana en iniciativas legislativas es saber que el sistema económico en el que nos desempeñamos está enfermo. Los síntomas son palpables, todos los vemos: despidos y desempleos en forma desenfrenada, falta de oportunidades a la juventud que sale de nuestras escuelas, salida masiva de connacionales al extranjero, olvido de la gente del campo y de nuestros indígenas, pobreza y hambre. No podemos pensar que el sistema por sí solo va a resolver los problemas de los trabajadores del campo y de la ciudad. Tenemos que aprovechar en este momento el marco legislativo que nos permite que la voz de los trabajadores se escuche fuerte a través de los pocos, pero muy comprometidos, compañeros pertenecientes al movimiento sindical que tenemos en el Congreso del Estado de Sonora. Por eso, doblemente nuestro agradecimiento por la presencia y las ganas para organizar este foro a mi compañero y amigo, el diputado Vicente Solís. Gracias, Vicente, por tu entusiasmo. Compañeras y compañeros sindicalistas, los invito a participar con entusiasmo en este foro que hemos organizado especialmente para ustedes. Todos necesitamos de la experiencia compartida para estar en condiciones de atacar las políticas gubernamentales y patronales dañinas que lastiman el bienestar de nuestras familias y que le quitan la oportunidad de progreso a jóvenes y que generan más y más pobreza. Nos queda claro que en este momento de la historia en Sonora estamos en desventaja. No somos mayoría en la Cámara de Diputados. La clase trabajadora no es mayoría en el Congreso de Diputados, en la Cámara de Diputados. Hasta donde tenemos información, solo contamos con 7 diputados locales comprometidos
con el movimiento sindical, 1 del PRD, 1 del Partido Acción Nacional, 2 de la Alianza y 3 del PRI. Lo preocupante es que los vecinos del PRI, es decir, las cámaras empresariales, siguen impulsando bajo un proyecto muy definido a su gente para que ocupen espacios legislativos, tanto locales como federales, con el único objetivo de proteger sus intereses. Son los dueños del capital. Nosotros, compañeras y compañeros, somos dueños de la fuerza del trabajo. Y ese es el equilibrio que buscamos. No pedimos más que se nos reconozca que somos parte del equilibrio de la economía de un país como el nuestro. Compañeras y compañeros, no me cansaré de repetir, es importante la lucha gremial, como tan importante es la lucha política. Gracias por escucharme. Pedía a mi compañero Trinidad Sánchez Leiva sirva darnos un mensaje a nombre de los campesinos del estado de Sonora. Adelante. Gracias. Gracias. Amigos dirigentes, compañeros trabajadores, hace menos de un año Vicente Solís nos hablaba de que estaban proponiéndose, de que él estaba proponiendo a los demás compañeros diputados en el Congreso de Sonora una iniciativa para aprobar una ley de participación ciudadana. No le entendíamos plenamente en aquel momento el alcance que tendría esta nueva legislación. Sin embargo, recientemente fue aprobada por el impulso precisamente de Vicente Solís y varios compañeros de la Alianza y otros diputados que tuvieron a bien aprobarla. Ahora le han salido también otros autores, pero creo que el autor principal y a mi juicio el más importante fue Vicente Solís como presidente de la Comisión del Trabajo. Algún reconocimiento a la Comisión del Trabajo del Congreso de Sonora que dirige el diputado Vicente Solís. Ahora, con esta nueva legislación, tenemos los ciudadanos la oportunidad de participar, de presentar propuestas para el presupuesto que habrá de aprobarse a fines de este año y que tendrá vigencia en el 2012. Para ello somos invitados a este foro. Para ello venimos por primera vez a participar en un foro de esta naturaleza, porque esta legislación es reciente, es nueva, no ha habido oportunidades en años anteriores. Creo que estamos aprendiendo. Yo le decía al maestro Enrique Carrera que pues yo el día de ayer me enteré de este foro, aunque sí es cierto que se había comunicado anteriormente, pero no se había precisado. Le digo, y la oportunidad para presentar propuestas pues vence creo que el día último de este mes. Entonces pues tendremos muy poco tiempo, pero hay que acelerar el paso para que analicemos qué propuestas podemos hacer para que se incluyan, digamos, en la propuesta global del Consejo Sindical para el presupuesto del 2012. Cada organización tendrá algo que decir, algo que proponer, y desde luego yo le pido, como siempre, al maestro Enrique Carrera que nos ilustre con una ponencia que él ya trae muy elaborada, muy hecha, sobre desarrollo rural. En esa ponencia de desarrollo rural hemos platicado con el maestro Carrera, hablemos de incluir todas las propuestas que se refieren a este rubro.
a este rubro. Pero yo, como representante de una organización sindical de trabajadores agrícolas, quiero informarles que estamos presentando, vamos a presentar en este foro, porque también, además del presupuesto, hay que presentar iniciativas para que desde luego las apruebe el Poder Legislativo. Nosotros traemos una propuesta que le habrá dado lectura al licenciado Héctor Martínez en el punto número 6, es el registro y posteriormente la presentación de esta ponencia. El tema, compañeros, es la seguridad social. Hemos comprobado hasta el cansancio de que en México más de 6 millones de jornaleros viven en la inseguridad social. Más del 90% de estos 6 millones de jornaleros son eventuales, que es a donde quieren llevar a los trabajadores con la famosa reforma laboral. Al ser eventuales, los trabajadores y tener un promedio de 180 días laborados en el año, obviamente no están ejerciendo a plenitud el derecho al trabajo. Y cuando no ejercen a plenitud este derecho, lo hemos comprobado reiteradamente, tampoco pueden los trabajadores disfrutar del ejercicio de otros derechos. Por eso es muy peligroso caer en la eventualidad. Los que tienen trabajo de base, magnífico, los felicito, pero quienes tienen trabajo eventual son trabajadores que no pueden disfrutar a plenitud los derechos a la salud, a la vivienda, a la recreación, a la educación y a otros derechos muy importantes. Por eso hay que cuidar que no se apruebe esa reforma laboral que llevaría a pulverizar, digamos, las relaciones de trabajo. Habría muchos eventuales, quizás se incrementara el número de empleos, quizás, pero seguramente pudieran estar platicando temas comunes. Sí, pues muchas gracias. Antes que nada, pues que le quiero dar las gracias al Consejo Sindical Permanente por habernos invitado a este foro tan importante, a este evento tan importante para nosotros. Y reitero pues las gracias, pero antes que nada, permítanme saludarlos en mi lengua materna. Yo soy saniano que se mandeya a semana, cabe o por cabe guana, polita por oleme, mi sonora por sabe. O sea, en China y te quejas por el país necesidad, para ir a yo canta. Yo también tan esta porque ni con ya la saca, mi te yapsa, y te potaste o la sonora en China y yo botan este hispanoarionte, cuchurionte, artesano, médico tradicional. Si me voy a ir más que voy a ir con cultura de este hispanoarionte, que tú no te imaginas. Bien, ahora quiero tratar de hablar ya en la Castilla. Pues sí, otra vez pues muchas gracias y muy buenos días. Y Sonora es de los indígenas. Sonora por ley, por una constitución, Sonora es un estado pluriétnico, pluricultural, creo que ya lo sabemos. Entonces, Sonora es de los indígenas. Nunca va a haber un Sonora sin los indígenas. Somos pueblos, somos sectores muy importantes que levantamos muchas cosechas, somos pescadores, somos artesanos, algunos indígenas mayos y yaquis son maestros, que pertenecen muchos de ellos a estos sindicatos, de donde ustedes son líderes. Creo que pues, los indígenas de Sonora, como cualquier sociedad, tenemos derecho a tener un desarrollo social, política y económico, como no. Entonces, en esa forma, nosotros hacemos la manifestación. La lucha indígena, el movimiento indígena que está aquí en Sonora, está en las 4 tribus que vienen siendo los guaritivos, los mayos, los yaquis, la tribu Seri, los guaritivos, los pimas, los ucapás, los pápagos y los icapús. Esas son las 8 tribus originarias. Luego menciono que Sonora es un estado pluriétnico, pluricultural. Entonces, pero no podemos estar rezagados. Tenemos muchos reclamos, muchos rezagos históricos, reclamos una deuda histórica a México
reclamamos una deuda histórica Sonora, pero que digamos todo Sonora no nos pagan, y este gobierno ha sido un poco molestoso para la tribu de Sonora, no ha querido formar una política indígena, una política para atender todos los sectores, no ha habido esa política, pero estamos en la lucha, igual que ustedes. Queremos nosotros pues tener también nuestra sociedad, nuestros hijos, nuestra familia en una vía armónica, pero en vía de desarrollo, ¿no? Queremos tener hijos educados, queremos también participar en la vida política de Sonora y en la vida política de la nación. Así es que creo que todos estamos en el mismo barco y el barco se está ladeando. Compañeras, maestros, líderes de los sindicatos, yo los invito que hagamos una sola unidad para seguir adelante. Muchas gracias. Compañeros, esta es la riqueza del Consejo Sindical. A los dirigentes presentes, yo quisiera decir que todos los que estamos aquí, quizás algunos no hemos tomado conciencia de ello, somos parte del 99% de esa población en el mundo que está fuera del 90% de los recursos que genera la humanidad. Yo quisiera decir que la política que debe de seguir el Consejo Sindical y Social Permanente del Estado de Sonora tiene que ser apuntar a acortar la desigualdad social, y también que este evento en el cual estamos platicando sobre las grandes necesidades que tienen los diferentes sectores, especialmente de trabajadores, y de ahí, a través de sus familias, de la mayoría de la sociedad mexicana, tienen que ver no solamente con una exigencia para que las instancias de gobierno, especialmente en el caso nuestro, el Congreso del Estado, asuma con responsabilidad los asuntos prioritarios que deberá resolver a través de la aprobación del presupuesto de egresos del Estado y de políticas fundamentales de participación ciudadana, sino que también está en juego la entereza, la eficiencia de los propios sindicatos y las organizaciones. En este proceso de exigir recursos, también tenemos que tener a la par un proceso de exigirnos a nosotros, los sindicatos y los sindicalistas, el darle respuesta a los trabajadores y el darle respuesta a la población sonorense. Debemos de ser evaluados en este ejercicio por la capacidad que tengamos para lograr impulsar mejores salarios, para lograr promover creación de empleos, para mejorar las prestaciones colectivas de nuestros contratos y para generar bienestar para las familias. Si no logramos eso, nosotros también estamos fallando a los sindicalizados y también estamos fallando al pueblo de Sonora. Como parte del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora, nosotros también le vamos a apostar a generar políticas para mejorar el presupuesto, aprovechando esta ley de participación ciudadana. En este proceso también vamos a evaluar a los diputados, porque no queremos nada más que nos escuchen, queremos que después de escucharnos se traduzcan en el presupuesto, aprobando las solicitudes que presentan los diferentes sectores de trabajadores de esta sociedad. Después de eso, después de evaluar eso, tomaremos posición respecto a los diputados para aplaudirles o para reclamarles su actuación. Termino este mensaje en un momento del evento. Presentaremos nosotros una solicitud presupuestal desde la visión de los trabajadores académicos para la Universidad de Sonora. Termino este mensaje diciéndoles a todos ustedes presentes que lleven a sus bases de trabajadores
el que se incorporen, el que participen, el que luchen. De una u otra manera debemos pasar de las declaraciones a las acciones en un país que está calificado como de estado fallido. Y si no lo sacamos adelante con el proyecto de los trabajadores, no lo va a poder sacar adelante. Y lo digo con plena convicción, ningún partido, ni uno solo. Muchas gracias. Buenos días, compañeros y compañeras. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué estamos haciendo en este foro de participación? Pues una cosa muy lamentable. Muy lamentable cuando los trabajadores han sido relegados a un segundo plano, donde los gobiernos han olvidado su papel histórico de proveer y solventar las necesidades de la sociedad. Lamentablemente tenemos que hacer, con la fuerza organizada de todos nosotros, las peticiones que vengan a fortalecer nuestra sociedad, que vengan a fortalecer nuestras familias y que vengan a fortalecer el empleo. El Consejo Sindical, hoy con una nueva dirigencia, con una nueva visión, le estamos imprimiendo esa energía que se requiere para poder hacer cambiar a los gobiernos y que vea hacia los trabajadores. Ya lo decía mi compañero Jorge, ya lo decía Trinidad, ya explicaba el profesor Canizales, cómo hemos sido relegados a un segundo plano, pero tenemos que sacar fuerzas con la unidad para poder incidir donde se toman las decisiones. Yo agradezco primero que nada que el Congreso del Estado haya tenido la visión con su diputado Vicente Solís de formular una ley de participación ciudadana donde yo quisiera que no se aprovechara como un acto político y no que en el 2012 aparezcan aprobados recursos porque X o cualquier organización supuestamente entregó una petición. Aquí estamos lo fuerte del sindicalismo sonorense y también del sindicalismo de México, porque hay sindicatos nacionales. Aquí se van a plantear todas las necesidades que se tienen los trabajadores y que el Congreso, con esta nueva ley, va a tener la disyuntiva de ver si esa ley realmente cumplió el objetivo que se tenía o simplemente fue una ley de las que muchas y muchas se aprueban y que no llegan a los beneficios de los trabajadores. Vicente, te agradezco como diputado que tengas la visión del sindicalismo y que todos los que estemos aquí podamos ir a defender esas propuestas de seguridad social, esas propuestas en contra de la reforma laboral, esas propuestas de más recursos, esas propuestas para todos los indígenas, esas propuestas para los maestros, esas propuestas para las maquiladoras, esas propuestas para los trabajadores del Estado. Por eso, con la unidad de todos nosotros, vamos a defender con todo las propuestas que el Consejo Sindical aquí vaya a elaborar al Congreso. Y Vicente, tú vas a ser nuestra pieza fundamental para que todas las propuestas puedan ser aprobadas en los términos que aquí en este foro se expliquen. Muchas gracias. Maestro, compañeras, compañeros, muy buenos días. Este evento refleja una decisión trascendente en la participación sindical, social y política del pueblo de Sonora. Y lo digo así porque la clase trabajadora del campo y de la ciudad, aliada a todos los movimientos sociales, campesinos, indígenas y de otros sectores que luchan cotidianamente, conformamos un instrumento que ha venido construyendo no solamente el lema cotidiano que nos guía, la unidad, la solidaridad con las principales causas de los trabajadores,
sino ha venido construyendo un proyecto que debe ser, como aquí se ha expresado, la posibilidad de generar la gran transformación que requiere nuestra sociedad y el gobierno. Por ello, los esfuerzos que hemos realizado, los aportes que estamos dando y el tiempo que genera construir estas propuestas bien valen la pena. Este foro intenta, con la participación también de actores políticos como lo es el Poder Legislativo, interactuar para que hoy se escuche de manera puntual la voz, la exigencia, la opinión, la propuesta de los trabajadores, de los sonorenses, a través de un instrumento jurídico que ha determinado así el Congreso. Una ley de participación ciudadana que en el nombre no nos dice gran cosa, pero nos corresponderá a nosotros hacer que este instrumento se convierta en un elemento de incidir en las políticas públicas de manera importante. Estoy convencido que cada una de las opiniones plasmadas en el acto inicial y las que se generen en las mesas de trabajo y en las ponencias presentadas van a ser la riqueza, el patrimonio de la lucha cotidiana de todos los trabajadores para traducirlas en propuestas que hagamos valer no solamente en la facultad y responsabilidad del Poder Legislativo, sino hacerlo valer ante el Poder Ejecutivo, que es corresponsable de la conducción de la política pública, que hasta hoy, como han expresado los compañeros indígenas, no se ve reflejada en esa aspiración y en ese legítimo derecho del pueblo de Sonora. Por ello, yo realmente felicito a este conglomerado de dirigentes que estamos asumiendo nuestro rol, nuestro papel, no solamente para defender diariamente los asuntos de orden doméstico, del salario, del empleo, de la salud, de la educación, sino para construir la fuerza social y la fuerza política capaz de confrontarla en un equilibrio con los demás poderes. Hoy el Consejo Sindical se apresta a llevar ante los poderes del Estado cuál es el gran rezago social, económico por el que atraviesa la sociedad sonorense y particularmente los trabajadores y sus familias. Pero también el Consejo Sindical se aprestará en su oportunidad a poder interactuar con los actores políticos para también señalar cuál es el rumbo, el camino que debe de impulsarse desde el poder público para lograr los grandes cambios y transformaciones que mucho reclama nuestra sociedad. Ese es el espíritu con el que acudimos a este foro, el primer foro de participación ciudadana, y obviamente debo ratificar el reconocimiento a quienes han tomado esa iniciativa, la construcción que se hizo de este foro por parte de la Comisión de Asuntos del Trabajo y la Coordinación Ejecutiva del Consejo Sindical. Mucho tendrá que aportar, como se decía aquí, para generar mejores condiciones de vida y de trabajo para todos los sonorenses. Muchas gracias, gusto saludarlos. Los sindicatos y las organizaciones sociales. Y eso era una organización. Si sumamos lo que está simplemente aquí en este auditorio, si sumamos los universitarios, si sumamos los empleados públicos, los trabajadores del gobierno del Estado, los trabajadores municipales, si sumamos los indígenas, si sumamos los obreros de las maquilas, los obreros
de la industria automotriz, de los restaurantes, de los hoteles, etcétera, 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 etcétera. Todos los que estamos aquí somos una absoluta mayoría social. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esta representación social? Pues tenemos que hacer que las leyes, que las políticas de gobierno, las políticas públicas, los presupuestos sirvan a los trabajadores y a sus familias, a la clase humilde, para que esta sociedad se vuelva a equilibrar. No estamos luchando en contra de nadie. Estamos luchando simple y sencillamente porque se recupere el equilibrio social, porque no existan las desigualdades abismales que existen, porque se elimine la pobreza, porque los trabajadores volvamos a tener una vida digna, porque la clase media que se ha proletarizado vuelva a ser clase media, para que tengamos oportunidad de nuevo de poder pagar la educación de nuestros hijos, de poder pagar la energía eléctrica, de poder llenar el tanque de gasolina, que podamos volver a tener oportunidad de salir de vacaciones o de tener un ahorro para poder comprar los bienes que necesitamos en nuestra casa, porque todo eso se ha ido perdiendo. Entonces tenemos que organizarnos, y creo yo que algo que hemos logrado con esta ley de participación ciudadana es que podemos aprovechar esa mayoría ciudadana para poder discutir temas como temas como el presupuesto. Y quiero comentarlo porque, miren, aquí hay muchas organizaciones que tienen relación contractual con el gobierno del Estado o con los gobiernos municipales, que dependen sus negociaciones salariales o contractuales del presupuesto que se asigne para la revisión salarial o contractual con estas organizaciones. Entonces, realmente la negociación de su contrato colectivo, de su salario, fíjense ustedes una cuestión, primero que nada es una negociación de presupuesto. A lo mejor la negociación la tienen en X mes del próximo año, pero lo que va a determinar qué monto tiene el gobierno del Estado o un gobierno municipal para hacerle frente a sus compromisos con los sindicatos se definen en este diciembre, en el presupuesto público del año 2012. Por eso es tan trascendente esta reunión y por eso es tan trascendente que se tome con toda la seriedad y que ustedes nos hagan llegar sus propuestas. El gobierno del Estado, de acuerdo a la ley, debió de haber convocado a la participación de la sociedad para definir un proyecto de presupuesto para el 2012 en absolutamente todas las materias que tienen que ver con el gobierno del Estado. Debió de haber convocado porque la ley es una ley aprobada desde junio de este año. Y quiero comentarles brevemente qué dice la ley en materia de presupuesto participativo. Quiero decirles que la ley crea toda una serie de instrumentos. Plebiscito, para que la ciudadanía pueda decidir sobre acciones del gobierno del Estado o de los gobiernos municipales. A través de un plebiscito, la ciudadanía puede aprobar o rechazar una decisión del Poder Ejecutivo, estatal o municipal. Y es vinculante, quiere decir que lo que la ciudadanía decida es obligatorio para el gobierno del Estado. A través del referéndum, la ciudadanía puede decidir sobre acciones del Poder Legislativo. O sea, la ciudadanía puede decidir si se aprueba o no se aprueba una ley. A través de la figura de iniciativa popular, la ciudadanía puede iniciar leyes de manera directa. ¿Sí? A través de los comités de participación ciudadana, la ciudadanía en una colonia, en un barrio, en una colonia, en una comunidad, puede decidir sobre las obras y servicios para esa comunidad. Y constituir un comité de participación ciudadana con los requisitos que marca la ley es vinculante las decisiones que se tomen por la autoridad municipal. Se crea la figura de las agencias de desarrollo local para que toda la planeación del desarrollo de un municipio o del Estado tenga que hacerse con participación
de los sindicatos, de los empresarios, de las instituciones educativas. Pero ahorita no los convocamos para hablar de todas las figuras de participación ciudadana. Los convocamos para hablar del presupuesto participativo porque ya lo tenemos enfrente. Está por cerrar el mes de octubre. Las propuestas que se integren al proyecto de presupuesto 2012 tienen que llegarle al gobernador en la próxima semana, porque el gobernador presenta su proyecto de presupuesto al Congreso en la segunda quincena del mes de noviembre. O sea, prácticamente quedan menos de 3 semanas para que se elabore el proyecto de presupuesto y no ha habido una convocatoria a la ciudadanía para que ésta exprese en dónde considera que se debe ejercer el gasto público en este estado. Lo mismo deberían de estar haciendo los municipios. No se está aplicando la ley, pero una ley es letra muerta si no reclamamos que se use. Entonces, los trabajadores debemos de reclamar que la ley de participación ciudadana en materia de presupuesto realmente se aplique consultando a los ciudadanos. Entonces, los primeros ciudadanos que van a expresar su voz acerca de dónde se debe ejercer el gasto público en este estado, en qué proyectos, en qué programas, son las organizaciones sindicales. Y aquí va a surgir toda una propuesta al gobierno del estado de cómo se debe ejercer el presupuesto en materia de apoyo a los trabajadores y a sus familias. Por eso esto es muy relevante. Y quiero, para fundamentarlo, plantear en la ley, en el capítulo de presupuesto participativo, artículo 86, dice: el presupuesto participativo es un instrumento de participación ciudadana que tiene como propósito someter a decisión de la población las prioridades en el ejercicio de los recursos públicos. Fíjense bien, prioridades, ¿sí? ¿Dónde y cuándo realizar las inversiones? ¿Y cuáles son los planes y acciones que debe llevar a cabo el gobierno estatal y municipal a través de un proceso de debates y consultas? Por eso este es un foro de consulta donde los sindicatos van a hacer llegar su visión de cuáles son esas prioridades, de cuáles son los objetivos que se deben de cubrir en materia laboral, ¿verdad? De cuáles son los planes, programas, proyectos, actividades a realizar a favor de los trabajadores en este estado. Y por eso tenemos representación aquí, no solo de los sindicatos, sino también de la Secretaría del Trabajo. Luego dice, artículo 87, el presupuesto participativo tendrá por objeto propiciar una distribución democrática de los recursos públicos, no una distribución desde un escritorio por un funcionario, democrática, es decir, derivada de la participación de los ciudadanos. De los recursos públicos de que disponen los gobiernos estatales y municipales mediante un mecanismo público, objetivo, transparente y auditable. Primera cosa en la que ya falló el gobierno del estado porque no hizo esa convocatoria pública, que posibilita intervenir en la resolución de los problemas prioritarios de las comunidades sonorenses. Segundo, efectuar obras prioritarias para la recuperación del espacio público, el mejoramiento y rehabilitación de calles, la rehabilitación o creación de áreas verdes, el mejoramiento o construcción de infraestructura cultural, deportiva, recreativa, así como acciones de desarrollo sustentable, fortalecimiento de la seguridad pública y la cultura. Generar un proceso de democracia directa, voluntaria y universal que contribuya a fortalecer espacios comunitarios de reflexión, análisis, revisión y solución a los problemas prioritarios. Entonces, en materia laboral, en materia de lo que compete a los trabajadores y a sus familias, la ley lo dice de una manera muy clara, que son los propios trabajadores y sus familias, sus organizaciones sindicales, quienes deben decir cuáles son los problemas prioritarios. Y por lo tanto, ¿qué se propone que debe hacer el gobierno y cómo debe de ejercer su presupuesto para resolver estos problemas? Luego dice, cuarto, establecer un vínculo corresponsable entre el gobierno y los gobernados que permita generar procesos ciudadanos de análisis, programación, vigilancia y control de los recursos públicos. Entonces, el Consejo Sindical deberá constituirse también como un organismo de análisis, programación, vigilancia y control
en materia de política pública y presupuesto hacia los trabajadores. Y esto incluye no solo los trabajadores de la ciudad, incluye los trabajadores del campo. ¿Sí? El presupuesto participativo, dice el artículo 88, deberá desarrollarse tomando en consideración los siguientes criterios: promoción de la ciudadanía en el diseño, elaboración de los planes, programas y proyectos que integren los planes de desarrollo estatal y municipales a través de procesos de consulta plural incluyente conforme lo establecido en la Ley de Planeación del Estado de Sonora. Esta parte ya se hizo, porque en 2009 el nuevo gobierno estatal y los nuevos gobiernos municipales tuvieron que hacer su plan estatal y los planes municipales. Pero acuérdense que el próximo año hay cambio de nivel de los municipios. Entonces todos los municipios, de acuerdo a la ley, tienen que hacer sus planes de desarrollo municipal con participación ciudadana, para que nos vayamos preparando para este ejercicio. Luego dice: el gobierno estatal y municipal, en los ámbitos de sus respectivas competencias, emitirán las convocatorias correspondientes para iniciar los procesos de presupuesto participativo. No se han lanzado las convocatorias. Allí hay una violación a la ley. Ya. En los procesos de presupuestos participativos se deberá promover la participación de universidades, colegios de profesionistas, centros de investigación, cámaras empresariales, comunidades, organismos civiles y sociales. Y nosotros somos un organismo civil y social. Los interesados en participar se deberán inscribir en los foros de consulta correspondientes. Por eso estamos haciendo este foro, en los cuales se presentarán las propuestas de acuerdo a un índice temático. En este caso, el tema fundamental es todo lo laboral y los derechos sociales de los trabajadores y sus familias, que deberá estar correlacionado con los objetivos estratégicos del plan de desarrollo o del plan municipal de desarrollo según corresponda. Cuando al finalizar el proceso se evaluarán las propuestas recibidas por una comisión interinstitucional en los ámbitos de competencia correspondientes integrada por el sector público y de sociedad civil. Entonces el presupuesto que el gobernador del estado nos tiene que presentar al Congreso tiene que estar siendo producto de una comisión entre gobierno del estado y ciudadanos. Así es que este consejo debe prestarse ya a quienes deben ser sus representantes ante esta comisión y velar que las propuestas de las organizaciones sindicales y sociales que conforman esta agrupación estén presentes en ese proyecto de presupuesto. Y luego, quinto, y esto es importantísimo, el presupuesto participativo tendrá carácter vinculatorio. ¿Qué significa que tenga carácter vinculatorio? Que es obligatorio para todas las partes. El presupuesto que se apruebe es vinculatorio, lo debe aprobar entonces el gobierno del estado, los gobiernos municipales, el Congreso del Estado. ¿Qué tenemos que hacer? Aprovechar este instrumento. Se dice que es vinculatorio y lo que salga de allí es obligatorio para las partes. Antes tenemos que hacer llegar nuestra voz como trabajadores para que el proyecto de presupuesto que nos van a entregar al Congreso en el 2012 realmente contemple todas las aspiraciones de los trabajadores y de sus organizaciones sindicales. Por eso yo quiero retomar algo que decía el compañero Rontri. Impulsé esta ley para empoderar a la sociedad. Y parte de la sociedad son los trabajadores y sus organizaciones sindicales. Está el instrumento, pero lo tenemos que hacer valer. Entonces, somos varios diputados sindicalistas. Afortunadamente allí hay 5 maestros y hay 2 más por parte de la CTM. Somos 7 de 33 diputados que somos sindicalistas. Yo estoy seguro que los 7 vamos a hacer nuestras las propuestas aquí del Consejo y vamos a buscar convencer al resto de los 33. Pero es cierto lo que decía el compañero Rontri. Fíjense ustedes que viene una cuestión muy interesante. Ahorita todo el mundo quiere ser candidato, ¿sí? Pero todos los 33
quieren ser o queremos ser candidatos. ¿Sí? Pero entonces es muy importante, ¿sí?, que el sector de los trabajadores, al hacer llegar sus propuestas, vea también quién es consecuente con los trabajadores. Hemos creado el instrumento, vamos usándolo y vamos haciendo valer la mayoría ciudadana que somos. Esto es muy importante. Muchísimas gracias.